buenas tardes. En esta nueva oportunidad he invitado al docente especialista José Alfonso Sarasti Delgado, quien les habla, Mónica Lorena Peñafiel, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. Bueno, en este segundo debate vamos a hablar de lo que podría ser el gran otro por Lacan. Bueno, centraremos este breve debate sobre el gran otro de Lacan en nuestro acontecer diario y a lo que la luz de la ontología del presente propuesto por Michel Foucault discutiremos diversos puntos de vista sobre las implicaciones del paro agrario en Colombia. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes, Mónica. Es un gran placer para mí el poder participar nuevamente en la discusión frente a los temas propuestos. Primeramente, al retomar el sentido del otro propuesto por Lacan, se podría decir que, en contraste con los egopsicólogos angloamericanos de la época, Lacan considera al yo como algo constitutivo en el campo del otro, es decir, gracias al lazo social o el vínculo que se presenta. Lacan argumenta que pensar el yo como una fuerza coherente con control sobre el psiquis difiere lo planteado por Freud. Para Lacan, el yo permanece en conflicto, es un conflicto permanente, solo soportable mediante el autoengaño. Bueno, es decir, por otra parte, el otro con minúsculas y a diferencia del otro con mayúsculas, es siempre un otro significado. De él parten las demandas para el sujeto que configuran tanto el ideal como el superyo. Decíamos que Lacan siempre fue freudiano. En este punto, el otro entra en contraposición con el otro en mayúsculas, se registra de manera inconfundible una definición de los conceptos sobre el narcisismo y sobre el llamado complejo del prójimo que virtió Freud. Claro que sí, el otro, como tú lo dices con minúscula, decía Freud, es siempre amigo, enemigo o modelo, es identificario. Son las voces agenciadas por el superyo y los ideales provenientes del otro, las reflexividades de lo imaginario de manera solidaria, con condiciones que impone el significante y las leyes de lo simbólico, operan tanto en diferencias entre el sujeto escindido como los efectos del otro con minúsculas frente al otro con mayúsculas. Podría, desde mi punto de vista, de mi labor docente, mi perfil como docente, diría que en nuestro contexto, más propiamente, podría afirmarse que desde el campo de la educación, la labor docente no tiene un pensamiento propio, ya que se actúa desde el pensamiento de quienes sustentan el poder. Podría yo equivocarme a esta aseveración, pero es significativo, es decir, que estamos sometidos a la estandarización de la educación, sujetos a unas políticas educativas que podrían considerarse que no son propias, sino que vienen impuestas por un capitalismo radical y salvaje que busca en muchos aspectos educar para el trabajo y no para la vida como debería ser. Claro que hay que comprender que el campo de las competencias, saber hacer con el conocimiento implica por lo de la globalización, ¿no? Un conocimiento holístico del mundo y el acontecer diario, lo cual nos lleva a tener en claro que se debe pensar de manera universal, pero el actuar debe ser de nuestro contexto nacional, regional y o local. De esta manera podemos entender el por qué que nuestros campesinos se levantaron en un paro agrario, ¿no? Y aún no se tienen las soluciones frente a esto por parte del Estado. Es muy claro que cuando el sistema nos oprime es necesario ser reaccionarios a lo que se quiere imponer, como cuando uno está o no está de acuerdo, digámoslo así, con lo que el otro decida que hay que, la otra persona dice que hay que hacer o hay que hacer para mantener un orden aparente, ¿no? O más prácticamente podríamos decir que es por eso que el paro agrario, desde la ontología del presente, lo podríamos entender fundamentados en los aportes o las ideas de Michel Foucault,
que ha definido la ontología como aquella ciencia del ser como tal y de las propiedades que le pertenecen. Estudia el ser en general, es decir, el fundamento de todo lo que es y la búsqueda de la unidad primera, origen de la pluralidad de los seres existentes. Se la entendió primeramente, o siempre la ha entendido como el corazón de la metafísica, a la ontología. Hacer ontología es tener el ojo apto para ver detrás de las apariencias o las aparentes diferencias que presenta la realidad, un único principio constitutivo de la realidad, de la historia y de la inteligibilidad. Valiéndonos de lo expuesto por Volkmann en la ontología del presente es como tomar una mirada diferente a los intereses del Estado, dando a entender que las decisiones asumidas por el gobierno no es del presente presidente, sino de los que presidieron, de los que han presidido, ¿no? Estas decisiones no se ajustan a la verdadera realidad en que vive nuestro país. Es decir, que estamos dentro de un aparente orden, dentro del caos. Día tras día se evidencia como la convivencia de los tratados de apertura económica de libre comercio, primeramente con los Estados Unidos y después con el continente europeo. Creemos, por supuesto, que nuestro presente se apoya sobre intenciones profundas, necesidades estables. Pedimos a los historiadores que nos convenzcan o que nos convenzan de ello, pero el verdadero sentido histórico reconoce que vivimos sin referencias ni coordenadas originarias, miradas de sucesos prácticamente perdidos. Pareciese que hemos vuelto a la época de la patria boba. Esta época se repitiera en la cotidianidad colombiana, primeramente una guerrilla que dice ser del pueblo y ataca al pueblo. No tiene sentido filosófico. Bien podría decirse que quisiera dejarse entender que estaría en favor del pueblo, mientras que solo está actuando para el aparato de la guerra, que es un juego de conveniencias entre el Estado y los grupos al margen de la ley. Por otra parte, un gobierno que, gracias al poder que ejerce o de dominio y opresión sobre las masas, digamos así, a través de los medios de comunicación, y que estos solo comunican lo que les conviene para mantener sumiso o oprimido, al menos afortunado, en este caso al campesino colombiano, que sigue igualmente engañado por promesas que a mi parecer se prevé que no se cumplirían. Entonces, es una pregunta muy importante, como se manifestó en el programa del Pirri: ¿quién dice la verdad? Bueno, por esto hacer ontología no es buscar algo ya dado, como el arqueólogo, ¿no? Sumergido en las arenas, buscando lo que fue presente. Hay que renunciar como punto de partida a esa tendencia enfermiza de buscar una única verdad aplicable a todas y a cada una de las personas, todo el tiempo y lugar, es decir, un carácter universal que sirva de principio rector para juzgar lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Hay que desistir de encontrar el origen como un lugar de la verdad, un punto absolutamente repetitivo, anterior a todo conocimiento positivo. Bueno, profe Alfonso, para mí ha sido muy importante su participación. Ojalá pues tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Claro que sí, Mónica, con mucho para gusto. Buscar la verdad, pues, ¿no? Desde otros puntos de vista. Sí, esto es muy alentador, y en el plano de la discusión, en el plano de compartir ideas, es donde se genera mucho más conocimiento y la búsqueda de soluciones o alternativas de solución que podemos prever para nuevos eventos, nuevas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.